¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándoles la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores y editoriales del ámbito independiente aquí en México. Y aprovechando que a finales de octubre se celebra el Día de Brujas y que yo, de manera personal, estoy celebrando el lanzamiento del cuarto aniversario de mi primer libro, La Cofradía, quiero traerles el día de hoy la reseña de esta novela. Así que, sin más preámbulo, vamos entrando al video. Y como es costumbre en estos videos, antes de entrar con la reseña, quiero hablarles un poco acerca del autor, que, en este caso, me voy a ver algo egocéntrico y les voy a hablar de mí mismo. Mi nombre real y mi nombre de autor es el mismo, Antonio López García. Actualmente tengo 40 años y resido en Cocula, aunque soy originario de Guadalajara. A la fecha, he publicado 3 libros: La Cofradía, que es el que se va a reseñar el día de hoy, y su secuela, La Cofradía Aprámatec, además de Los Juicios del Alma. También publiqué un fanzine en formato de grapa titulado Engendrados y he participado en varias antologías, entre ellas Amores y Eros una vez, de proyección literaria, Phobos y Deimos, de editorial cartonera Gorgona, y recientemente Pandemonium, de editorial Contarte. Aparte, fui publicado en el año 2023 en la revista Wire Review de Panamá. Y me voy a parar aquí poquito el cuello. He ganado el primer lugar en categoría de cuento por 3 años consecutivos en las convocatorias que lanza la Secretaría de Educación Jalisco de Creación Literaria. Y ya, sin decir más acerca de mi trayecto como escritor, vamos entrando a la reseña del día de hoy. En este libro, La Cofradía, vamos a conocer a un grupo de brujas que se encuentran recluidas dentro de un monasterio en la colonia Arcos de Zapopan. Porque, sí, mi historia está ambientada en la zona metropolitana de Guadalajara en la época actual. Pero, ¿por qué estas brujas están recluidas ahí? Pues porque dentro del contexto de esta historia, la Santa Inquisición no ha terminado, sino que evolucionó para convertirse en algo diferente. Y la Iglesia Católica encontró una manera menos, digamos, cuestionable de erradicar aquelarres que ellos consideran peligrosos. ¿Y cómo lo hacen? Pues reclutando a la fuerza brujas bajo amenaza de muerte, vistiéndolas de monjas para que nadie sepa que son brujas y recluyéndolas en conventos y monasterios. Y las mantienen ahí, encerradas, hasta que les llega la notificación de que otro aquelarre de brujas está por hacer un ritual. Entonces, las mandan para que se encarguen de combatir y erradicar a esos aquelarres de brujas y lleven sus restos a los lugares consagrados para mantenerlos ahí y que no representen ningún otro riesgo. Y obviamente, como estamos hablando de brujas que se hacen pasar por monjas recluidas en un monasterio, pues cosas raras comienzan a pasar dentro de este lugar y la Madre Superiora, que en un principio no las quiere ahí, y las monjas que les temen, pues tienen que aprender a trabajar en equipo con ellas para hacerle frente a estos peligros. Así que, La Cofradía. Y para hablarles de lo que son las fortalezas de este libro y hacerlo de una manera más objetiva, voy a echar mano de comentarios y observaciones que me han hecho personas que ya leyeron este libro. Así que lo primero que debo de mencionar aquí como fortaleza es que la historia te atrapa de principio a fin. En el primer capítulo presento un ritual satánico en el que se está invocando al dios Luna, Anamelech, para que le dé nueva vitalidad a una bruja que ya está muy anciana. Y este ritual pues sí llega a ser algo impactante porque se llega ahí a sacrificar a un bebé para que este ritual funcione y el demonio se pueda aparecer. Y cuando las brujas creen que ya tuvieron éxito, pues de repente sienten que están inmovilizadas, ya no pueden hablar y escuchan voces acercándose. ¿Y de quiénes son esas voces? Pues de las brujas que tienen recluidas, vestidas con su hábito de monjas, portando estatuillas de cera y obrando un hechizo para detenerlas y darles... Pues bueno, así comienza el libro. Y de cierta manera ese capítulo sirve como gancho. De hecho, Eli G. Almanzor, en la reseña cruzada que tuve con ella hace un par de meses y que pueden ver el video en este canal, menciona que el libro comienza de una manera muy potente. Y en efecto, esa era mi intención y al parecer pues tuve éxito ahí.
que te engancha. Al leer el primer capítulo te engancha y establece el tono de lo que va a ser el resto de la historia. La segunda fortaleza que debo de mencionar es que la trama te mantiene interesado por lo que está sucediendo. Es muy difícil abandonar la lectura o dejarla incompleta, porque las situaciones que se plantean y los peligros que se van presentando de manera paulatina te hacen sentir la necesidad de seguir leyendo para saber qué va a suceder a continuación. Como dijo Luis Román Hernández en su reseña que le hizo a este mismo libro y que la pueden encontrar en su canal Qué Horror Leer, pues no lo puedes dejar como en el misterio o decir, ahí lo dejo, luego lo continúo. Porque las situaciones que acontecen y lo que sucede dentro del monasterio, pues de alguna manera te mantiene enganchado y te hace desear seguir leyendo hasta el final. La tercera fortaleza que debo de mencionar es que si bien la trama está un poco limitada a lo que es el desarrollo de acontecimientos dentro del monasterio, pues digamos que ofrece algunos giros inesperados en algunos momentos que hacen que la historia sea poco predecible. También he escuchado de algunas personas que cuando comienzan a leer el libro dicen, puede ir por acá o puede ir por allá, y que al momento en que se dan esas revelaciones o esos giros, los deja sorprendidos porque son cosas que no se esperaban y llevan la historia a un lugar completamente diferente, lo cual hace que sea poco predecible y que si tú ya te estás haciendo como una idea o una preconcepción incluso de los personajes, pues en algunos momentos ocurren cosas que hacen que te cambie completamente la perspectiva de la situación o del personaje en cuestión. Y la cuarta y última fortaleza que quiero mencionar aquí es la que, de acuerdo a los comentarios que he recibido, parece ser la más grande en este libro, y es la construcción de los personajes, que si bien no se describen muy a fondo por la extensión de la obra, pues lo poco que llegas a conocer de ellos o su personalidad hacen que sean muy identificables, que tú llegues a, digamos, encariñarte con alguno de ellos, o que llegues a odiar a algunos por las acciones que llegan a cometer o por las cosas que hacen. Y complementando un poquito lo anterior, que también juega muy a favor esta cuestión de los giros en la trama, porque un personaje que tú estás quizás detestando, pues va a llegar algún momento en el que el mismo giro de la trama o las acciones que lleva a cabo el personaje te va a hacer cambiar la perspectiva que tienes de él, y de odiarlo puedes pasar a encariñarte con él, o de estar encariñado con él puedes pasar a odiarlo. Como les digo, por los comentarios que he recibido, siento que esta es la mayor fortaleza de este libro. Y para hablar de lo que son las debilidades o lo que podría ser mejor en esta obra, no solamente voy a echar mano de las observaciones que me han hecho, sino que aquí también voy a mencionarles algún juicio autocrítico que yo hice de mi propia obra. Lo primero que debo de mencionar es que el libro se puede sentir muy saturado de información y de personajes. Es un libro que apenas llega a las 200 páginas y pues bueno, es una aquelarre de brujas. Imagínense cuántas brujas tienen que ser. Están en un convento, no puedo hablar acerca de dos monjas en un convento, tiene que haber más. Y aparte van apareciendo otros personajes que forman parte de la trama y que se van entrelazando con los que ya están ahí. Entonces pueden ser muchos personajes para una historia tan corta, y eso puede hacer que te llegues a olvidar hasta cierto punto de algunos de ellos hasta que vuelven a aparecer, o confundirte de qué cuestión está pasando a un personaje y qué repercusión está teniendo su acción. O quizás podrías pensar, ¿por qué me está diciendo esto aquí si esto le había pasado a otro personaje cuando pues realmente es el mismo personaje? Estoy consciente de eso, de que sí está muy saturado de personajes y de situaciones, porque cada bruja que aparece aquí proviene de un culto diferente. Algunas mencionan que son satánicas, otras que iban a ser wiccas, otras mencionan que se iniciaron en el culto a los dioses olímpicos, otra menciona a la Santa Muerte, y cada una de ellas pues viene de un culto diferente, y también eso puede sentir que se sienta como saturado de información. Y las personas que, como dijo Elige Almanzor, las personas que no estén tan empapadas en este tema van a sentir como que es demasiado. Pero si ya tienes algo de experiencia en este tipo de lecturas, o si ya conoces un poco acerca del tema de brujería en diferentes partes del mundo, o las diferentes corrientes que tiene la magia, la hechicería y la brujería, pues siento que no te va a resultar tan complicado
como una persona que le entre desde cero. La segunda área de oportunidad que quiero mencionar aquí es también de los personajes. Si bien la manera en que los construyo, digamos que es una fortaleza para el libro, pues las descripciones que hago de ellos son mínimas. De hecho, de ningún personaje hago una descripción física. Ya es tarea ahí del lector imaginárselo como quieran. Y eso no sé qué tanto afecte la lectura de las personas. Porque igual, como es un libro muy corto y no quería extenderme demasiado, omití algunas descripciones que yo consideré pues, que a lo mejor no iban a perjudicar. Entonces de las brujas o de los personajes, menciono el rango de edad que tienen y algunas características de personalidad que te podrían ayudar a reconocer hasta cierta parte algunos aspectos físicos. Pero descripciones físicas de los personajes pues no hay. Y de los ambientes también suelen ser muy reducidos. Aquí el desarrollo de, o más bien, el desarrollo de los personajes y de las situaciones no se da tanto por las descripciones que se hacen de los hechos y de los personajes en sí, sino de los diálogos y las interacciones que se dan entre ellos. Entonces, si vas a leer este libro y pues si te encuentras de que no hay descripciones de los personajes, pues tienes la libertad de imaginártelos como tú quieras. La tercera cosa que quiero mencionar aquí, y que aquí sí les voy a dar algo del contexto de por qué así lo siento, porque esto es algo muy personal, es que el trabajo de edición pudo haber sido mejor. En la ortografía siento que sí se cuidó hasta donde se pudo. Cuestiones ortográficas quizás no vayan a encontrar nada que les brinque, pero en la edición sí viene algo cargado de errorcillos, pero ahí les va el por qué. Y no es que me esté excusando, sino que esta es la cuestión de por qué en edición puede ser un tanto caótico este libro. Hay que tener a consideración que es mi primer libro, y el borrador inicial que escribí no era esto, era algo completamente diferente. Bueno, no tan completamente diferente, pero la mitad de la historia se tuvo que modificar, digamos. Entonces, mientras estaba haciendo la edición del libro, se le estuvieron haciendo cambios constantemente hasta que terminó tal y como está. El corrector de estilo, entonces, ya lo había revisado, ya le había corregido lo que podía, luego me lo mandaron a mí, luego se le hizo cambio, luego se volvió a mandar al corrector de estilo, luego se volvió a cambiar, luego se volvió a enviar, y fue un vaivén de este libro que yo perdí la cuenta de cuántas veces lo recibí, cuántas veces lo leí, cuántas veces le ajusté para tener la versión que ya está impresa. Entonces, pues ese vaivén hizo que el libro resultara de esta manera, pero también por observaciones que he recibido, parece que no está tan mal, pero desde mi perspectiva y por el grado de exigencia que yo tengo con estas cuestiones, pues siento que sí le hizo falta trabajarse más, pero pues ya sí se le dedicó mucho tiempo y las fechas de impresión ya se nos venían encima, así que pues les ofrecimos lo mejor que se pudo con lo que teníamos a la mano. Y otra cuestión, soy autodidacta. Y el borrador inicial, ahora que ya tomé cursitos de creación literaria, de edición y todo eso, me doy cuenta de que el primer borrador que hice pues sí estaba fatal. Pobres de los editores y del corrector de estilo que lo revisaron la primera vez. Entonces pues ahí tienen esta observación. Sí es un libro que puede tener algunas cuestiones de edición que les puedan brincar o los puedan sacar de la experiencia en cierto momento, pero pues son resultado de un proceso algo accidentado de edición, porque este libro comenzó siendo una cosa y terminó siendo otra, y en el proceso pues varias manos intervinieron ahí y el resultado es lo que tenemos. Y para finalizar, ¿a quién le recomiendo leer esta obra? Pues bueno, si tú tienes de 15 años en adelante puedes leerla, pero siento que el público objetivo es el adulto joven, de 18 a 30 años, más o menos. ¿Y por qué hago esta recomendación? Bueno, el libro, a pesar de que es brujería, de que tiene rituales y sí tiene algunas escenas de desnudos por ahí, siento que no transgrede demasiado y que un adolescente podría leerlo. Pero no recomiendo que lo lean adolescentes por el siguiente motivo. Hay personas, incluso adultas, que me han preguntado que si esto que estoy planteando es algo real. Y bueno, a ver, yo sé que, bueno, hay personas
que sí creen en esto y que sí forman parte de grupos o bueno, de organizaciones, de religiones, no sé cómo llamarle ahí, que llevan a cabo rituales y ceremonias que forman parte de las corrientes del neopaganismo. De hecho, conozco a... Ay, se me fue el nombre de ese escritor, Luis G. Abadie, que él forma parte de estos grupos y tiene materiales escritos buenísimos acerca del tema. De hecho, después voy a compartir con ustedes uno de estos materiales que se llama Brujería de Cerco y Wicca, de este autor, que está genial, te ayuda a desmitificar muchas cosas o a quitarle el estigma a muchas concepciones o prejuicios que tienen las personas acerca de lo que es el neopaganismo y las prácticas, digamos, de brujería. Pero cuando están leyendo este libro yo siento que sí es de mente muy obtusa las personas que se llegan a creer que esto que estoy planteando es real, porque la exageración con lo que lo cuento luego denota que es ficción. Pero bueno, si esto le pasa a las personas adultas, imagínense a un adolescente. Por eso digo, si tienes 15 años quizás ya lo podrías leer, siempre y cuando tengas la capacidad de saber diferenciar la ficción de la realidad. Y otra cosa, recordemos que no porque algo esté escrito quiere decir que está basado en hechos reales o que tiene sustento verídico. Yo hice investigación para saber cómo se llevan a cabo ceremonias en diferentes, digamos, grupos o corrientes de magia o de hechicería, pero no los planteé para dar a conocer o para que aprendieran acerca del tema, sino que los puse súper exagerados, ya dije, para darle cierto tono y cierta chispa a la historia. Pero bueno, yo no le voy a dar más vueltas a esto. Si eres adolescente y ya sabes diferenciar perfectamente entre lo que es ficción y realidad, éntrale. Pero, de preferencia, adulto joven. Y, pues bueno, les voy a dejar aquí abajo los vínculos a algunas de mis redes sociales para si me quieren seguir, ahí los espero. Y si quieren una copia de este libro, pues mándenme un mensaje y con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes. Y no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.